Me parece que estamos en presencia de un momento en el cual se están dando recomposiciones y remodelaciones de lo que ha sido hasta ahora un sistema político, económico, social, cultural, más o menos generalizado y eh, afinado, inclusive, hay que decirlo, inclusive en los terrenos más negativos o menos aceptables. Pero creo yo que justamente lo que estamos viviendo hoy, desde ayer en la noche, ya sabe usted que los horarios en diversas partes del mundo nos generan el hecho de que en Asia, ayer en la noche, estuviera ya cerrando las bolsas en Tokio, por ejemplo, y se tuvieran ya los primeros reportes de lo que estaban siendo la caída y las turbulencias financieras. Y bueno, luego la apertura en Europa y luego la apertura en América. Y en términos generales, el hecho de estar viendo una serie de movimientos y de cambios que se inscriben en un panorama mucho más general, en el panorama de las confrontaciones bélicas, tanto la de Ucrania, largamente sostenida ahí, y por otra parte la de Gaza, que no es una confrontación, sino el genocidio y el ataque específico de la potencia Israel contra palestinos, específicamente en la franja de Gaza. Todo esto en el marco de una contienda en la cual hay bloques, hay polos de poder, en uno de los cuales está como principal locomotora o principal factor de poder el de Estados Unidos, un poder decadente, un poder cada vez más menos depurado en su estructura de dominio, cada vez con mayores problemas internos, con una postura como la de Donald Trump, que no solo es una cuestión de una lucha electoral, sino también una lucha de no reconocer las formas tradicionales de desarrollo de las contiendas políticas en Estados Unidos. Un personaje como Donald Trump, que en ocasión anterior, 4 años atrás, casi 4 años atrás, fue capaz de tolerar, de inducir o no sancionar y no reprobar los ataques internos que trataron de violentar sus propios procesos. Una lucha en la cual estamos viendo también la lucha ya no tanto como se ha dicho una y otra vez de la izquierda o la derecha en sus términos tradicionales, sino más específicamente en lo que son nacionalistas y globalistas, en lo que son las posturas soberanistas que buscan preservar sus mercados y sus posibilidades internas, y las opciones que buscan la expansión globalista. Los bloques de poder distintos, insisto, de un lado Estados Unidos con sus aliados, pero Estados Unidos como principal personaje, y del otro lado China, Rusia y otros países que conforman un polo creciente de desafío al histórico predominio total de Estados Unidos en las últimas décadas. Estamos viendo y viviendo todo esto, y me parece que lo que hoy estamos presenciando, que es consecuencia, desde luego, de lo que se ha dicho y se ha planteado en términos muy generales, como parte de esa descomposición. Eh, por ejemplo, tengo aquí la nota principal del New York Times, cuya cabeza dice: los mercados globales se ven sacudidos por señales de desaceleración de la economía estadounidense. Dice, las acciones estadounidenses cayeron luego de que los mercados registraran fuertes caídas en Asia y Europa. Dice el New York Times en su información general sobre este tema, dice, una ola de ansiedad recorrió los mercados financieros el lunes, con las acciones cayendo en Estados Unidos y en todo el mundo, mientras los inversores se concentraban en las señales de una desaceleración de la economía estadounidense. La caída del lunes prolongó una ola de ventas que había comenzado la semana pasada, después de que el informe de empleo de Estados Unidos del viernes mostrara que la contratación se había desacelerado significativamente y que el desempleo había aumentado a su nivel más alto en casi 3 años. Esto profundizó los temores de que la mayor economía del mundo podría estar desacelerándose bruscamente y que la Reserva Federal podría haber esperado demasiado para recortar las tasas de interés.
Vienen menciones como, por ejemplo, Greg Daco, economista de la firma de contabilidad EY, cree que el pánico del mercado es desproporcionado, dice. Esto parece una reacción exagerada, especialmente considerando los limitados datos económicos y la comunicación de la Reserva Federal que se esperan esta semana. Escribió en una nota a los clientes mencionando varios indicadores saludables. Pero ya lo sabe, miles de usuarios han informado sobre cortes en el servicio de corretaje en línea a medida que las acciones iban cayendo. Ese es uno de los reportes que se tienen. Y bueno, pues el hecho de que en Estados Unidos está la duda respecto al futuro que tendrán luego de las elecciones presidenciales, Kamala Harris o Donald Trump, pero también, y me parece que eso es algo en lo cual como mexicanos debemos de tener la vista puesta, hay una recomposición de las corrientes políticas y las instancias de poder en buena parte del mundo. Hay desde luego un ascenso de la derecha en buena parte de Europa, de la derecha y de la ultraderecha, y hay una serie de medidas y de acciones que confrontan a la fuerza de la población musulmana y específicamente de los profesantes del islamismo, en algo que, según la visión de los segmentos más cerrados de Europa y de otros países, pues tiene como consecuencia la migración no solo de países, insisto, musulmanes, sino en términos generales en América vemos también el problema de la migración de Centroamérica y parte de Sudamérica rumbo a Estados Unidos y la serie de problemas que de ahí se derivan. Y por otra parte, la lucha política por la definición del rumbo que debe tomar cada país. En Latinoamérica, una corriente de gobiernos progresistas, populares o de izquierda, como queramos tasar cada una de estas opciones, pero al mismo tiempo una dificultad creciente para poder aplicar las políticas deseadas debido, desde luego, a la natural oposición de los opositores, que para eso están, para oponerse, pero también a una serie de factores derivados de el poder de las máquinas de control del vigor o de la debilidad económica de las naciones. Estamos en presencia del poder de los grandes portafolios de inversión, de los grandes capitales que son capaces de mover, desestabilizar, presionar, condicionar a cualquier país con el simple hecho de movimientos financieros que debilitan la moneda del lugar del que estemos hablando, que generan caída en el índice de empleo y que generan problemas económicos y financieros varios. México está en una situación, me parece a mí, bastante, no me atrevo a decir privilegiada, pero sí me atrevo a decir que una situación no tan anclada en las posturas extremas como en otros países, a pesar de todo lo que hablamos y todo lo que decimos en redes sociales y en la vida cotidiana respecto a las opciones políticas, la triunfante, la que seguirá con segundo piso y la oposición que no levanta de ninguna manera vuelo. La verdad es que creo que tenemos que valorar el hecho de que dentro de nuestras circunstancias y con muchos elementos negativos, dispersos, pendientes de resolver, sin embargo, estamos caminando todavía y creo que eso es de mantenerse y de señalarse el hecho de que la vida política, la lucha democrática, entre comillas o sin comillas, como usted desee asumirlo, sigue adelante en procesos que no están generando en nuestro país escenarios de disrupción, de choques públicos, de violencia entre partidarios de una u otra opción. Estamos viviendo en México un proceso de recomposición que me parece a mí que por primera vez durante el curso de los 6 años casi ya del presidente López Obrador apuntan a la posibilidad de un arranque de lo que podría considerarse ya un cambio de régimen. Sin embargo, toda la serie de acciones, reacciones, obstrucciones que se están colocando a este proceso hacen pensar de la importancia y la necesidad de que se mantenga la unidad de ese frente de izquierda o progresista con Morena como la principal locomotora y ver qué es lo que puede ir
manteniéndose y sucediendo, porque lo que estamos viendo y viviendo es una serie de circunstancias a nivel nacional que van cambiando y van diseñando nuevas formas de interacción social y política. Mire, por ejemplo, le comento que en la página principal del Financial Times dice, las acciones estadounidenses y los rendimientos de los bonos del Tesoro continúan recuperándose desde los mínimos de la sesión. Dice esta nota, los corredores minoristas sufren interrupciones durante la liquidación de acciones en Estados Unidos. Otra nota dice, volatilidad de los mercados. Los mercados bursátiles mundiales caen abruptamente a medida que aumentan las preocupaciones sobre la recesión en Estados Unidos. Y una columna del propio eh, Financial Times, que se llama Sin tapujos, dice todos tranquilos. Eso es lo que recomienda, todos tranquilos. Y bueno, pues habremos de ver qué es lo que sucede en este escenario. Creo yo que vale la pena el analizar juntos lo que está sucediendo, mantener efectivamente la calma, tanto en términos financieros como en términos políticos, y esperar que cuando pase todo este tema podamos asomarnos y ver que es probable, creo yo, que a pesar de todas las circunstancias difíciles y turbulencias y torbellinos y ventarrones o tormentas o huracanes, pareciera que México puede salir adelante. El presidente López Obrador ha dicho hoy que aún podemos resistir un poco más y que la economía mexicana está bien y con esa fortaleza puede tratar de resistir. No deja de ser muy peculiar porque lo vi desde anoche en varias cuentas de X, antes Twitter, que son manejadas y abiertamente publicadas por personajes, ¿qué le diré? Pues enfermizamente adversarios a la 4T y al presidente López Obrador y a la virtual presidenta electa Sheinbaum, que desde anoche empezaban a casi a celebrar el hecho de 20 pesos por dólar. Aquí viene ya la realidad. Esto forma parte de los problemas estructurales que está dejando López Obrador, cuando en realidad lo que estamos viendo hoy es fundamentalmente, desde mi punto de vista, esta recomposición y esta descomposición también que se está dando en la economía de Estados Unidos particularmente, y el impacto que tiene a nivel mundial, y por otra parte los diversos factores de guerra, de confrontación, de incertidumbre que se están dando a lo largo y ancho del país. Entonces, bueno, pues mantener la calma, mantener muy bien la visión y atender a los factores propios de México, para que aun cuando estos factores externos pueden golpear la paridad cambiaria y pueden golpear a la Bolsa Mexicana de Valores, creo yo que esta oleada, pero no, puede ser ni tan, puede México sobrellevarla en las condiciones en las cuales está hoy. Bueno, luego